Fisiología de la sangre. Alumna Marisol Agar Calderón Portilla, materia nutrición, grupo M 2011, 6 de junio del 2021. Nuestro índice incluye una introducción, el desarrollo con los subtemas de transporte de la sangre, circulación mayor, circulación menor, intercambio gaseoso e inmunidad o defensa. Conclusiones y bibliografía. Introducción. Cuando se ha realizado la difusión de gases en la unidad alveolar del pulmón y el oxígeno ha llegado al territorio sanguíneo, este gas debe alcanzar todas las células del organismo para ser utilizado en las mitocondrias, es decir, para la respiración celular. De esta manera simultánea, el dióxido de carbono o CO2 deberá efectuar el recorrido inverso desde el interior del organismo hasta el territorio alveolar para ser expulsado hacia la atmósfera. Para dicho proceso es preciso contar con un transportador rápido, suficiente, accesible y de bajo coste. Nada mejor que el propio torrente sanguíneo para tal función. La sangre es muy importante ya que transporta oxígenos y nutrientes a todas las partes del cuerpo para que puedan seguir funcionando. La sangre también transporta dióxido de carbono y otros materiales de desecho hasta los pulmones, los riñones y el sistema nervioso y digestivo, que se encarga de expulsarlos al exterior. Desarrollo. Aquí podemos ver el transporte de la sangre. El aparato circulatorio contribuye a la hemostasia de otros aparatos y sistemas del cuerpo a través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias como oxígeno, nutrientes y hormonas y retirando desechos, como ya se había mencionado. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de la tarea y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos y luego la devuelven al corazón. Podemos ver aquí en la imagen lo que es el sistema cardiovascular del lado izquierdo, en donde se observan las arterias y las venas más importantes. Existen más, pero para mencionar algunas, como la vena yugular, la cava superior, la subclavia, la cava inferior, la ilíaca, la femoral y las arterias como la carótida, subclavia, aorta, ilíaca y temporal. Y del lado derecho tenemos el sistema circulatorio del corazón, lo que es el corazón propiamente dicho, con sus propias venas y arterias importantes como la cava superior, la aorta, las arterias y venas pulmonares, las aurículas y los ventrículos, y sus respectivas válvulas como la tricúspide, la mitral, entre otras. El lado izquierdo bombea sangre a través de aproximadamente 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones, haciendo posible que la sangre capte oxígeno y descargue dióxido de carbono. Circulación mayor o sistémica. Esta consiste en un circuito que comienza en el ventrículo izquierdo, al que llega la sangre recogida por la aurícula izquierda procedente de los pulmones, donde se cargó de oxígeno. Desde el ventrículo izquierdo, la sangre sale por la arteria aorta, que se dirige hacia arriba, atrás y a la derecha, aorta ascendente, para luego describir una curva hacia la izquierda cambiando el sentido hacia abajo, aorta descendente, pasando por detrás del corazón en su camino hacia el abdomen. Al trayecto curvo que hay entre la aorta ascendente y la descendente se le llama arco o callado aórtico. En su trayecto descendente, por delante de la columna vertebral, la aorta atraviesa el diafragma y penetra el abdomen. Se distinguen, por tanto, dos tramos en la aorta descendente, un tramo torácico, que es la aorta torácica, y un tramo abdominal, que es la aorta abdominal. Lleva la sangre oxigenada del corazón a todas las regiones del cuerpo, excepto a los pulmones, y luego de regreso al corazón. Podemos ver en el esquema las características de la circulación mayor o sistémica. La circulación sistémica es rica en oxígeno, sale del ventrículo izquierdo del corazón y llega a todas las células del cuerpo. Aquí se esquematiza con esta imagen. La llamada circulación menor o pulmonar comienza en el ventrículo derecho, al que llega la sangre desoxigenada recogida de todo el cuerpo por las venas cava superior e inferior, que la transportan hasta la aurícula derecha, llegando al ventrículo derecho.
después de atravesar la válvula tricúspide. Desde el ventrículo derecho, la sangre sale por la arteria pulmonar y sus ramas derecha y izquierda, y es transportada a los pulmones. Ambas arterias se dividen hasta dar lugar a los capilares que se relacionan íntimamente con los alvéolos pulmonares, microscópicas estructuras donde finalizan las ramas de los bronquios hasta sus múltiples divisiones. El intercambio gaseoso se produce a nivel alveolo-capilar, como veremos, liberando los glóbulos rojos, el CO2 y llenándose de O2 o oxígeno. Desde los capilares forman vénulas y venas que se reúnen en 2 venas pulmonares por cada pulmón, que llevan la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, donde se completa el circuito. Aquí podemos ver las características de la circulación menor o circulación pulmonar. La sangre es desoxigenada. Sale del ventrículo derecho del corazón y llega a los pulmones, donde se realiza el intercambio gaseoso para luego salir la sangre oxigenada. Intercambio gaseoso. La hematosis es el proceso de intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre del cuerpo, cuya finalidad es la fijación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante la respiración. En todos los organismos se produce por difusión simple, es decir, a favor del gradiente de concentración y sin gasto energético. Por ello, la presión parcial del oxígeno en el ambiente exterior es determinante en el proceso, y el organismo responde de diversas maneras a las variaciones de esta magnitud. Podemos ver que entra la sangre oxigenada desde el corazón, las arteriolas, los capilares donde se hace el intercambio gaseoso, y de ahí hacia las venas, vénulas y venas, y sale la sangre desoxigenada hacia el corazón, como lo indica en este esquema. Los alvéolos son una pequeña red de vasos sanguíneos llamados capilares. Se encuentran en las paredes de los alvéolos. En todos los organismos se produce por difusión simple, es decir, a gradiente de concentración y sin gasto energético. El oxígeno expirado fluye de los alvéolos o estructuras equivalentes en que se encuentra en alta presión parcial a la sangre desoxigenada y de baja presión parcial para ser llevado a las células, que lo necesitan para obtener energía, la respiración celular aeróbica. Por otra parte, el dióxido de carbono se obtiene como desecho del metabolismo celular y se concentra en el plasma sanguíneo en forma de bicarbonato hasta llegar a los pulmones, donde se difunde en sentido contrario a los alvéolos, o estructuras equivalentes para ser eliminado mediante la exhalación. La efectividad de la hematosis está fuertemente ligada también a lo que se conoce como relación ventilación-perfusión. Esto es la relación entre el volumen de aire que circula por los pulmones y la cantidad de sangre que circula por los capilares pulmonares. Esta relación se altera en determinadas enfermedades y también por los cambios de posición corporal, lo cual explica por qué algunas enfermedades respiratorias se agravan al colocar al paciente en decúbito supino y mejoran al colocar al paciente en posición sedente. Inmunidad o defensa. El mantenimiento de la homeostasis corporal implica una batalla continua contra agentes nocivos, presentes tanto en el medio interno como en el externo, a pesar de la constante exposición a una amplia variedad de patógenos, es decir, microorganismos causantes de enfermedades como las bacterias y los virus. La mayoría de las personas se mantienen sanas. Asimismo, la superficie corporal soporta cortaduras y golpes, la exposición a rayos ultravioleta, sustancias químicas tóxicas y quemaduras menores mediante un conjunto de estrategias defensivas. La inmunidad o resistencia es la capacidad de proteger de las lesiones o de las enfermedades por medio de las propias defensas, mientras que la vulnerabilidad o falta de resistencia se denomina susceptibilidad. Los dos tipos de resistencia son la innata 1 y la adaptativa 2. La resistencia innata o inespecífica incluye los mecanismos de defensa presentes desde el nacimiento y no implica el reconocimiento específico de un microorganismo, ni actúa contra todos ellos de la misma manera. Entre los componentes de la inmunidad innata se puede mencionar la primera línea de la defensa, las barreras físicas y químicas de la piel y las mucosas.
Y la segunda línea de defensa, sustancias antimicrobianas, células como las natural killer, los fagocitos, proceso de inflamación y fiebre. Las respuestas inmunitarias innatas constituyen un sistema de alerta temprano y evitan el proceso y el acceso de los microorganismos en el cuerpo, además de ayudar a eliminar los que lograron ingresar. La defensa o inmunidad específica o adaptativa, que es la segunda, abarca los mecanismos de defensa relacionados con el reconocimiento específico de un microorganismo una vez que atravesó las defensas de la inmunidad innata. La inmunidad innata se basa en una respuesta específica contra un microorganismo en particular, es decir, que se adapta o se ajusta para actuar contra un organismo específico. Este tipo de inmunidad comprende y utiliza los linfocitos, que es un tipo de leucocitos denominados T o células T, y B o células B. El sistema responsable de la inmunidad adaptativa es el linfático, de manera que mantiene una estrecha relación con el aparato cardiovascular y también actúa junto con el aparato digestivo en la absorción de los alimentos ricos en grasa. Como podemos ver aquí en el esquema, los vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos o vasos linfáticos están más o menos a la par de lo que son las arterias y las venas. Existen ganglios axilares, en las amígdalas cervicales, y este esquema especifica todo el sistema linfático. Como conclusión finalizamos que el aparato circulatorio o cardiovascular es un sistema de transporte interno que utiliza los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormona y otras sustancias. Existe tanto en los vertebrados como en la mayoría de los invertebrados, aunque su estructura y función tiene considerables variaciones dependiendo del tipo de cuerpo. En el ser humano, el sistema circulatorio está constituido por un fluido que se llama sangre, un conjunto de conductos, arterias, venas y capilares y una bomba impulsora que es el corazón. El corazón es una estructura muscular que se contrae regularmente y mantiene la sangre en constante movimiento dentro de los vasos sanguíneos. La sangre contiene glóbulos rojos ricos en hemoglobina que transportan el oxígeno hasta todas las células del cuerpo. El sistema linfático, formado por los vasos linfáticos, conduce un líquido llamado linfa desde el espacio intersticial hasta el sistema venoso. También forma parte del sistema circulatorio. Bibliografía tomada del libro de Tortora Derrickson del 2003, llamado Principios de Anatomía y Fisiología, 13ª edición, Editorial Panamericana, tomado de los capítulos 21 y 22, que hablan sobre el aparato circulatorio y el sistema linfático.